Buen día. Voy a hacer un análisis de México, su historia, sus gobernantes a través de la astrología. La astrología es cierta. La astrología es una ciencia totalmente comprobada que es cierta. No hay que confundir la astrología con las formas de adivinación como es la bola de cristal, las cartas, el tarot, que los caracoles. Eso sí es superstición. Lo que no es superstición es la astrología. Y mucha gente cree que la astrología es de esas supersticiones. No, la astrología ya se comprobó que es cierta y además en países más avanzados como Estados Unidos y Europa, Inglaterra, hay ya la carrera, la profesión de astrólogo profesional. No es una licenciatura, les dan título y es totalmente cierta. Ahora, para que la astrología sea cierta hay que ver varias cosas. Primero, para que la astrología sea cierta, el astrólogo debe ser un verdadero astrólogo profesional y no una persona que interpreta a su modo y no respetando lo que es la astrología. Debe ser una persona prudente, porque la astrología no tiene que decir exactamente qué va a pasar, ni tiene que decir exactamente cómo es una persona. Nada más marca tendencias, formas generales. Y un buen astrólogo diría, pues Géminis, pues es una persona sociable, adaptable, eh, le gusta el estudio, hacer muchas cosas a la vez, en términos generales. Pero esa persona Géminis puede tener un ascendente en Tauro, en Aries, en Escorpión, en Capricornio, en Acuario, y ya cambian las cosas. Pero además ese Géminis puede tener a su Mercurio en Géminis o en Tauro o en Aries, y son 11 elementos por lo menos a considerar en una carta astrológica, que es la posición de el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y el ascendente. Entonces, y muchas cosas más. Y haciendo un buen análisis nos damos cuenta que la astrología es totalmente cierta. Si es que el análisis lo hace un verdadero astrólogo. Porque hay astrólogos que hacen que la astrología sea superstición porque interpretan mal. Por ejemplo, un astrólogo que no es astrólogo dice, Tauro es así, así, así. No porque así sea Tauro, sino porque él conoce a un Tauro y cree, así como es él, cree que así es Tauro. No, no hay que basarse en lo que dice un astrólogo por decirlo. La astrología es algo muy serio y muy profunda y muy bien para analizarla. Y las personas sí son, como lo dice su carta astrológica, su personalidad. Y su destino también tiene ciertas tendencias según su carta astral. Pero la astrología nunca puede decir el día 20 de agosto a las 15 horas, a las 3 de la tarde, la persona va a ser atropellada por una motocicleta. No, no se puede hacer eso. Nada más se ve que en esas fechas, ese día, hay un riesgo de una conjunción Marte-Urano que puede marcar una cosa un poco inesperada. Pero de ahí a decir un pronóstico como que va a ser atropellada y luego inclusive que por una motocicleta y todo, pues eso ya es absurdo. Y la astrología es válida siempre y cuando no contradiga a la ciencia. Por ejemplo, hay astrología médica que dice más o menos qué tendencias orgánicas tiene una persona por su horóscopo, pero no puede ir en contra de un diagnóstico médico. O sea, si un diagnóstico médico dice que la persona está enferma de los riñones, pues está enferma de los riñones, aunque en su horóscopo no lo diga. O si una persona, según su horóscopo, puede tener problemas pulmonares y en el estudio médico no dice que tenga problemas pulmonares, pues no los tiene. No sé si me explico, la astrología no es para decir cosas exactas, sino solamente tendencias. Y en base a eso quiero hablar un poquito de la historia de México. La astrología, según esto, por lo que se ve, el pueblo maya era algo así como un pueblo signo Virgo, eran muy cultos,
Y el pueblo azteca sabía que eran muy dominantes y eran muy odiados por los pueblos de alrededor y eran muy expansivos los aztecas y por sus ciertos símbolos que tenían, como adorar al dios de la muerte, Tezcatlipoca de la oscuridad, o a la serpiente, Quetzalcóatl, podemos deducir que era una sociedad escorpio. Entonces, los aztecas eran Escorpio, los mayas eran Virgo, y los otros pueblos pues no los he estudiado, ¿no? Llegan los españoles y conquistan México a los aztecas. España es un país sagitario y curiosamente vienen como sagitarios. ¿Qué quiere decir? A caballo. El Sagitario es el signo del caballo. Y derrotan a los aztecas o mexicas. Y cuando los derrotan, después ya México, un 13 de agosto creo, se establece la conquista de España a México. Por lo tanto, España, la Nueva España, es una sociedad Leo. Entonces, en Leo es la Nueva España. Se puede decir que los mexicas fueron Escorpio. La Nueva España, los virreinatos fueron en general del signo de Leo. Y luego viene la lucha por la independencia de México. Y la independencia de México se consuma, aunque inicia un 16 de septiembre de 1810, se concluye la conquista, se consuma la independencia de México un 28 de septiembre de 1821, o sea, bajo el signo de Libra. Y según esto, la Junta Gubernativa que va a establecer el Nuevo México, el Acta Constitutiva de Independencia, se reúne con un congreso, una junta, y como a las 6 de la tarde se nace el país de la República Mexicana. O sea, México entonces es Libra, con ascendente en Aries, y tiene la Luna y Venus en Escorpio, Mercurio en Libra, Marte en Leo, a términos generales. Entonces México nace como un país Libra-Aries. Por ser Libra-Aries, México tiene Libra-Aries, Escorpio. Por Libra, México siempre ha sido considerado en el mundo un país pacifista. No es un país que esté en conflicto con otros países generalmente. Pero su ascendente en Aries, cuando tiene luchas, sí las tiene muy marcadas. Y el ascendente en Aries hace que los mexicanos sean muy aficionados al box. El deporte marcial del box es regido por Aries. Y México tiene una gran veneración por la muerte, por el misterio. De ahí el simbolismo del Día de Muertos en México. Es por la luna en Escorpio. Es lo más relevante de la carta astrológica de México. Entonces el México independiente ya es signo solar Libra, ascendente en Aries, con la luna en Escorpio. ¿Y qué pasa entonces? Hay varios gobernantes que llegan, que se suceden en México. Lo más relevante está, por ejemplo, Benito Juárez, que era Aries, y se identifica con México en su parte Aries. Era un personaje valiente, Benito Juárez, que sabía enfrentar a los demás, y que enfrenta al periodo a Maximiliano de Habsburgo y a la intervención francesa. Después, y se convierte en un gran reformador, Benito Juárez. Más adelante, Ignacio
Pero antes, en la lucha de Puebla, en la batalla de Puebla, México vence a Francia, siendo su militar principal Ignacio Zaragoza, Aries, Aries es el guerrero típico, y también Porfirio Díaz luchó contra la intervención francesa y fue de los que derrotaron al ejército francés, porque Porfirio Díaz fue un héroe también. Porfirio Díaz era Virgo con ascendente en Leo. Luego ya Porfirio Díaz se convierte en el presidente, que luego se hace un subdictador porque dura muchos años en la presidencia, pero fue buen presidente porque hizo crecer a México, le dio gran desarrollo económico, industrial, fue un héroe militar. Y es cierto que estaba teniendo mucha la influencia francesa, pero todos los países cuando nacen tienen la influencia de otra potencia, porque solamente así crecen. Por sí mismos no crecen, tienen que tener una influencia de un país más desarrollado. En ese tiempo era Francia. Luego aparecen varios líderes, ¿no? Y aparece Francisco y Madero. Francisco y Madero. Francisco y Madero fue del signo de Escorpión o Escorpio. Y como típico Escorpio, pues es aguerrido, es un signo de lucha. Pero es un signo que Escorpio generalmente genera conflicto. Y le dice a Porfirio Díaz propiamente pues, que deje la presidencia. Y la deja, Porfirio Díaz se va a Francia. Y yo no sé por qué sigue la lucha cuando ya se fue Porfirio Díaz. Porque Francisco y Madero como Escorpio era un hombre conflictivo. Y lo que tienen mucho los escorpiones es que generan guerras. La única guerra grande que ha tenido México consigo mismo es la que inició Francisco y Madero. Francisco y Madero se hace el defensor, digamos, de la democracia en aquel tiempo, unido a Zapata, que era Leo, y a Francisco Villa, que era Géminis. Luchan contra el ejército de Porfirio Díaz, que era Victoriano Huerta, que era Aries, también era guerrero. Y ya cuando derrocan, porque se va Porfirio Díaz, Madero ocupa la presidencia. Pero al poco tiempo se dan cuenta que Francisco y Madero no era lo que prometía. Se dan cuenta que era peor. Y se dan cuenta Zapata y Villa y luchan contra Madero. Entonces, ahí se da uno cuenta que Madero no fue realmente un héroe de México, fue una persona que generó un conflicto por cuestiones más bien de ambición personal. Sin embargo, bueno, se libra una batalla, la más sangrienta de México, generada por un Escorpio. Matan a Madero y Victoriano Huerta porque Aries es un signo de pocas palabras y de mucha acción. Aries y Escorpio pueden ser grandes rivales porque Aries es de guerra, Escorpio es de guerra, pero Aries es tajante, no es astuto, no es manipulador. Y Escorpio sí manipula mucho la conciencia de la gente. Bueno, derrocan a Madero. Finalmente el ejército de Venustiano Carranza vence a las fuerzas rebeldes y se convierte en el primer presidente después de la revolución. Venustiano Carranza era un hombre Capricornio. Capricornio es un buen militar y es un buen gobernante, porque le gusta mucho la legalidad, tan es así que crea la Constitución Política de México en 1917. Bueno, se da una sucesión después de gobernantes, siguen en guerra propiamente hasta que llega Lázaro Cárdenas de signo Géminis. Y como signo Géminis es un signo muy adaptable, muy humanitario, y logra pacificar al país, logra establecer los sexenios, o sea, gobiernos de 6 años, y habiendo derrotado a Calles, a Plutarco Elías Calles, que fue realmente un mal presidente porque persiguió a la Iglesia Católica y de ahí se dio la lucha cristera. El callismo fue muy cruel con la Iglesia
y para mí ya Calles por ese sentido se convirtió en un villano. Entonces Lázaro Cárdenas pone el orden en México, hace el progreso, hay una sociedad armónica. Luego viene Ávila Camacho, un hombre tauro, muy bien organizado, muy tranquilo, y vienen una serie de presidentes. Y lo más relevante es que después llega Ruiz Cortines, un hombre capricornio, también muy disciplinado, un hombre muy recto, hace una buena presidencia. Luego llega López Mateos, el presidente más querido que ha tenido México, que él era Géminis, era un hombre amable, muy sociable, muy humanitario, muy viajero. Luego sigue Díaz Ordaz, de signo Piscis, pero él enfrenta, junto con Luis Echeverría, que era su secretario, creo que de Gobernación, la lucha, bueno, a los estudiantes que hablaban de un socialismo, luchar contra el gobierno, y pues, tal vez fue una medida extrema y matan a varios estudiantes, que la han exagerado, fue un acto indebido tal vez, pero mataron a más estudiantes, pero tampoco fue la gran masacre, no creo que hayan sido más de, no sé, pocos estudiantes, pero lo hacen un gran problema. Hizo mal Díaz Ordaz, pero también él quiso detener un movimiento socialista o comunista que quería surgir en México y él simplemente no lo permitió. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente eso pasó. Luego vienen varios presidentes. Después de Echeverría, llega después creo que López Portillo, luego Miguel de la Madrid, que el que dice la renovación moral de la sociedad, porque Miguel de la Madrid era de signo Sagitario, y Sagitario habla mucho de la moral. Fue un buen presidente, mantuvo el país en calma relativamente. Luego llega Carlos Salinas de Gortari, sí fue después de Carlos Salinas de Gortari, que era Aries, ascendente creo que Capricornio, o creo que Escorpión, no sé, pero era Aries. Yo pensé que era ascendente Capricornio. Y sí, es un líder, hace muchos movimientos, y realmente tiene muy buena imagen Carlos Salinas de Gortari en el mundo, pero cuando deja la presidencia la deja en un problema de crisis económica, no tan grave, pero sí una pequeña crisis, que Ernesto Zedillo, el presidente Ernesto Zedillo, es el que ocupa la sucesión después de Carlos Salinas, y Ernesto Zedillo, un Capricornio, ascendente de Géminis, el mejor presidente para mí, porque recibió a un México con una crisis económica, con una aprobación abajo del 50%, pero es el único presidente de México que después llegó a una aprobación mayor que con la que empezó. Salvó a México, hizo la recuperación económica, estabilizó, creó la paz social, y muchos logros hubo con Ernesto Zedillo, inclusive a él, a Salinas y a Ernesto Zedillo se le debe la transición democrática, porque Carlos Salinas de Gortari creó el IFE, y Zedillo hizo que realmente ya no ganara el PRI, sino que fuera una lucha más pareja, y eso permitió que ganara Vicente Fox la presidencia en el siguiente periodo. Y Vicente Fox, creo que es Cáncer, ascendente creo que en Acuario o en Sagitario, era un hombre bueno, simpaticón, humanitario, que cayó muy bien, era muy querido. Al mismo tiempo llegó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador, como Escorpión, luego empezó a agredir a Vicente Fox, al presidente, y generó ya un clima de conflicto. Fox no era agresivo, pero López Obrador sí, y lo agredía mucho. Nada más le empezó a atacar y a criticar y a tergiversar las cosas, porque Fox quería gobernar el país como presidente, pero López Obrador seguido estaba creando conflicto, y estaba distorsionando las cosas. Entraron en una situación tensa, pero no por culpa de Fox,
sino por culpa de López Obrador. Y López Obrador inventó que Vicente Fox estaba contra de él. No estaba contra de él. Y dice que el desafuero que tuvo López Obrador fue porque Vicente Fox lo quería sacar de la contienda presidencial del 2006, cosa más falsa. El desafuero que tuvo López Obrador se debió a que desacató 4 veces una orden judicial que le ordenaba no construir en el predio El Encino. Y Obrador la desacató y judicialmente entró un desafuero. Después Fox sí fue desaforado, sí fue propiamente, para entrar a un proceso jurídico, fue considerado que cometió el delito, pero el mismo PAN logró evitar un conflicto mayor, y para que no se hiciera la víctima y el mártir López Obrador, pues pagó la fianza para que saliera. Y Fox, como presidente, tenía la facultad de decir, bueno, quitamos el problema, le quitamos el delito, y ya entró López Obrador a la contienda del 2006 y perdió. Y perdió contra Felipe Calderón, un signo Leo. Felipe Calderón es Leo con ascendente Leo, es un signo de poder, el león, el rey. Y Escorpio es un signo de poder. Entonces, Felipe Calderón ganó limpiamente, sí ganó. Y Obrador, como Escorpión, pues empezó a crear conflictos y no aceptó la derrota y creó un montón de conflictos. Y después vino a la siguiente contienda presidencial donde Peña Nieto le ganó a López Obrador y volvió a crear conflictos López Obrador. Y ya López Obrador ya estaba obsesionado en ganar el poder, la presidencia, y hizo una campaña de más de 12 años para lograr la presidencia. Entre ellas, desprestigiar mucho al presidente Peña Nieto, al que lo puso como el más corrupto, cuando no es así. Logró manchar la imagen de Peña Nieto, del PRI, y la gente se la creyó a López Obrador, de que él iba a combatir la corrupción. Llega López Obrador a la presidencia, y es el hombre más conflictivo que ha tenido México. El que todos los días crea conflicto y odio y división, que ha destruido todo: Seguro Popular, el aeropuerto en Texcoco, la reforma educativa, la reforma energética. Destruye el Fonden, el INAPAM, el CONACYT, el Fondo Minero, los pueblos mágicos, las estancias infantiles, los comedores comunitarios. Todo lo destruye para implantar sus ideas como un hombre conflictivo, dictatorial. Y después de Madero, que fue el que creó el gran conflicto, él era Escorpión. El otro Escorpión, que es López Obrador, 100 años después vuelve a ser el que crea más conflicto, porque entre Madero y López Obrador no había habido ese conflicto. Había habido en las presidencias, había habido algunos conflictos de algunos sectores. Por ejemplo, en un sexenio fue de los médicos, en otro fue de los electricistas, en otro fue de los maestros, pero eran sectores muy pocos, no era la sociedad en general. López Obrador sí creó un conflicto muy grande, donde está contra la clase media. Aquí ya no es un sector de mineros, está contra todo. Esto crea un gran conflicto, porque López Obrador, como Escorpión, es un hombre terriblemente conflictivo, y todo lo hace en base a una visión que tiene de crear conflicto y odio, porque es el estilo de Escorpión, el mal Escorpión. Hay escorpiones que no son tan malos, pero Obrador, como tiene mucha carga de Escorpión en su horóscopo, Sol en Escorpión, Mercurio en Escorpión, Venus en Escorpión y Saturno en Escorpión, es demasiado Escorpión. Entonces es una persona muy conflictiva y muy peligrosa. Entonces este análisis breve demuestra cómo la astrología es cierta, porque en base a los signos y a los horóscopos estoy demostrando lo que pasó, que así fue. Muchas gracias.